En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Oculté por 3 años que mi novio era millonario. Mi familia lo descubrió justo después de faltar a mi boda. Mi cuñado acaba de pedir el divorcio después de descubrir que mi hermana le estaba siendo infiel con uno de sus amigos. Todo salió a la luz cuando, notando que ella actuaba de manera extraña desde hace tiempo, él revisó su teléfono una noche. Después de este descubrimiento, mi cuñado se fue de la casa e inició los trámites del divorcio. Por desgracia, esto ocurrió en el peor momento posible para mí, ya que todo explotó apenas una semana antes de mi boda. Para cuando presentó los papeles del divorcio, solo quedaban 7 días para mi ceremonia. En teoría, esto no debería haber afectado mi boda en absoluto, especialmente porque mi hermana y yo no tenemos una relación muy cercana. Sin embargo, mis padres tuvieron la ocurrencia de pedirme que retrasara mi boda todo un año, argumentando que el evento sería muy doloroso para mi hermana, a quien ellos consideran inocente. No logro entender por qué la ven así, cuando literalmente la descubrieron intercambiando mensajes comprometedores con el amigo de su esposo, y tengo entendido que hay evidencia clara de esto. Pero mis padres insisten en que solo era un coqueteo sin importancia y que todo el mundo lo hace, así que no es para tanto. Por lo que he podido saber hasta ahora, mi hermana y este amigo habían intentado verse varias veces, aunque sus planes siempre terminaban fracasando. Probablemente porque ella no se atrevía a dar el último paso. Pero el simple hecho de que estuviera planeando encontrarse con él ya era bastante grave. No importaba si realmente había llegado a verse con él o no, porque la intención de engañar ya estaba ahí. Por eso creo que mi cuñado está haciendo lo correcto al divorciarse. En mi opinión, mi hermana no es para nada inocente en esta situación. Pero mis padres no lo ven así porque para ellos mi hermana nunca puede equivocarse, y por eso tuvieron el descaro de pedirme que pospusiera mi boda un año entero. Todo para no incomodar a mi hermana, aunque ya teníamos todo pagado y organizado. Cancelar todo nos habría costado una fortuna. Por supuesto, ni siquiera consideramos esta opción, y cuando se lo dejamos claro a mis padres, empezaron con las amenazas, diciendo que no asistirían si seguíamos adelante con la boda. Mi prometido y yo simplemente les dijimos que no nos importaba si venían o no. Para ser honesta, no soy muy cercana a mi familia. Fueron invitados como cualquier otro invitado normal. No iban a recibir ningún trato especial solo por ser mis parientes de sangre, ya que durante toda mi vida, ellos tampoco me dieron ningún trato especial a mí. De hecho, nunca me trataron tan bien como trataban a mi hermana. Así que decidimos seguir adelante con nuestra boda como estaba planeado, y ahora mis padres están furiosos conmigo porque creen que les mentí al no contarles quiénes eran realmente mis suegros. Para que entiendan el contexto, la familia de mi esposo es propietaria de una empresa farmacéutica, y tienen bastante dinero. La mayoría de la familia trabaja en el negocio, incluyendo a mi esposo, y había mantenido todo esto en secreto de mi familia a propósito porque, siendo sincera, no son el tipo de personas que me gustaría tener cerca de familiares con dinero. Mis padres tienen una ferretería, pero desde que tengo memoria, nunca les ha ido especialmente bien. Apenas ganan lo suficiente para vivir, nunca más que eso. Supongo que por eso se comportan de manera tan extraña cuando están cerca de alguien con más dinero que ellos. No sé cómo explicarlo mejor, pero se transforman en las personas más raras y empiezan a actuar de forma servil, probablemente esperando que alguien decida invertir en su negocio, ya que siempre han estado buscando gente que les ayude a crecer. Desafortunadamente, esto nunca ha funcionado. Solo logran que la gente se sienta incómoda porque son muy obvios, y estas personas con dinero no son tontas como para caer en sus adulaciones. Los he visto intentar estas tácticas con otras personas, algunos de nuestros propios familiares o sus amigos en diferentes eventos, y siempre hace que todos alrededor se sientan muy incómodos. Me daba mucha vergüenza estar relacionada con ellos cada vez que empezaban a rondar a estas personas, porque podía notar que no solo juzgaban a mis padres, sino que probablemente también nos juzgaban a nosotros, ya que mi hermana a veces también participaba en este comportamiento. Definitivamente no quería que algo así pasara con mi esposo y su familia. Por eso, cuando nuestras familias se conocieron, me aseguré de pedirle a todos que mantuvieran discretas sus descripciones de trabajo, porque en el momento en que mis padres se enteraran de la gran empresa en la que todos trabajaban, inmediatamente activarían su encanto y empezarían a adularlos, seguramente con la esperanza de sacar algún beneficio de la situación. Mi esposo y yo llevamos juntos 3 años y él ha conocido a mi familia varias veces, así que sabe cómo comportarse con ellos y siempre se presentó como un simple empleado. Gracias a esto, mis padres lo trataban con normalidad. Mi familia realmente no se interesa mucho por mi vida, así que solo han visto a la familia de mi esposo una vez, cuando nos comprometimos. Durante esa reunión, mientras hacían conversación casual, los padres de mi esposo fueron lo suficientemente cuidadosos para minimizar su papel en la empresa.
Y como esta empresa farmacéutica no tiene nada que ver con el negocio de mis padres, probablemente no hicieron la conexión incluso después de conocer sus apellidos, así que estábamos a salvo. Sin embargo, las fotos de nuestra boda llegaron a mis padres porque todos en la familia de mi esposo las compartieron, y alguien decidió publicarlas en las cuentas oficiales de redes sociales de la empresa. Así fue como mis padres descubrieron en qué familia me había casado. Literalmente la misma noche de mi boda, empezaron a enviarme mensajes y a llamarme para confrontarme sobre lo que había pasado, porque se sintieron engañados. Según ellos, debería haberles dicho claramente el tipo de familia con la que me estaba casando, pero los había engañado haciéndoles creer que mi esposo y suegros eran personas comunes y corrientes. Por lo tanto, al no asistir a mi boda, habían perdido una gran oportunidad para hacer contactos, hacerse amigos de mis suegros y encontrar oportunidades de negocio para crecer. Me acusaron de mentirles sobre lo importantes que eran mi esposo y suegros en su empresa porque, por lo que podían ver, si la boda era lo suficientemente significativa como para ser publicada en el perfil de la empresa, significaba que mis suegros ocupaban posiciones importantes. Mis padres también finalmente hicieron la conexión al buscar sus apellidos en Google, y ahora sabían que este era un negocio familiar. Estaban realmente enfadados conmigo porque no solo les había estado mintiendo, sino que aparentemente también los había estado privando de oportunidades de negocio a propósito, y se sintieron verdaderamente traicionados por mí. Durante los primeros días después de mi boda, ni siquiera me molesté en responderles porque solo quería disfrutar de esta etapa como recién casada. Pero ya no pude seguir ignorándolos cuando se presentaron en mi casa hace 2 días, exigiendo respuestas por todo lo que había estado evitando. Al principio, mi esposo y yo les dejamos muy claro que no les debíamos ninguna explicación. Y la única razón por la que los habíamos dejado entrar era por cortesía, pero si esperaban que les diera explicaciones o me disculpara con ellos, solo estaban perdiendo su tiempo. Después de escucharnos, mis padres se dirigieron directamente a mí y comenzaron con la manipulación emocional. Estaban visiblemente alterados y ni siquiera intentaron disimularlo. Mi madre incluso empezó a llorar. Intenté que no me afectara, pero fue difícil porque empezaron a sacar cosas del pasado. Hablaron sobre cómo me habían criado y las expectativas que tenían de mí. Al principio, no tenía intención de discutir con ellos. Solo planeaba dejarlos hablar y luego terminar con todo esto. Pero cuando empezaron a decir que siempre habían intentado ser buenos padres conmigo, y que así era como les pagaba, tuve que enfrentarlos porque, hasta donde yo recordaba, principalmente solo habían intentado ser buenos padres con mi hermana, y conmigo, solo habían hecho lo mínimo necesario. Así que cuando sacaron ese tema, empecé a discutir con ellos y seguimos así por un rato. Y finalmente, me dijeron que estaban realmente decepcionados de que los había engañado, privándolos de una oportunidad de relacionarse con personas de negocios tan exitosas. Y afirmaron que el hecho de que hubiera hecho todo esto a propósito, que hubiera llegado a tales extremos para ocultarles la familia de mi esposo, solo demostraba lo avergonzada que estaba de ellos. Creen que incluso si hubieran estado presentes en la boda, no habría hecho ninguna diferencia porque de todas formas me habría avergonzado de ellos. También mencionaron cómo definitivamente me había asegurado de que incluso mi compromiso fuera un evento pequeño y privado, solo para que la gente no se enterara. Y más que ocultar a mis suegros, era solo yo avergonzándome de mi familia y de mis orígenes. Estas acusaciones me parecieron injustas porque honestamente, eso no era cierto. No me avergonzaba de no venir de una familia tan rica como la de mi esposo. Pero sí me avergonzaba de cómo se comportaban alrededor de la gente con dinero. Eso era lo vergonzoso. Incluso traté de explicárselos, pero simplemente no querían escuchar, y seguían diciendo que el hecho de que me avergonzara de ellos era una razón suficiente para estar molestos conmigo ahora. Y el hecho de que incluso estuviera tratando de defenderme en lugar de disculparme con ellos, les demostraba que nunca realmente me importaron. Esta mentalidad de víctima suya me irritó después de un tiempo y perdí la paciencia. Así que simplemente les dije que se fueran de mi casa porque no les debía nada, ni siquiera una explicación. Había sido mi error dejarlos entrar en primer lugar, esperando que pudiéramos tener una conversación civilizada y resolver esto. Pero eso nunca iba a ser posible con ellos. Después de que dije eso, mis padres se dispusieron a irse y mi madre seguía llorando, pero me dijo que siempre me había avergonzado de mi familia y pensaba que era demasiado buena para todos. Y ahora solo estaba saliendo a la luz. Me acusó de ser tan superficial y pretenciosa como yo pensaba que ellos eran. Pero que solo porque tenía un complejo de superioridad, creía que era diferente aunque realmente no lo era. Antes de marcharse, me dijeron que sí se arrepentían de no haber ido a la boda. Pero más que eso, se arrepentían de haber perdido el tiempo tratando de hablar conmigo, especialmente cuando era tan evidente que mi familia nunca significó nada para mí. Así que ahora me pregunto, ¿soy la tonta por nunca haber presentado adecuadamente a mis padres a mis suegros?
Actualización 1. Hola a todos, muchas gracias por todos sus hermosos comentarios y consejos. Antes de comenzar con la actualización, me gustaría aclarar algunas cosas. Cuando dije que no soy particularmente cercana a mi familia, no me refería solo a mis padres y mi hermana. Hablo de casi toda mi familia. De hecho, a mi boda solo invité a algunos de mis primos y tíos con los que me llevo bien, y eso fue todo. Ellos no mencionaron nada sobre quiénes eran mis suegros, aunque lo sabían, porque entendían perfectamente por qué no quería que mis padres lo supieran, y respetaron mi decisión. Así que, en realidad, tenía muy pocas personas de mi familia invitadas a mi boda desde el principio, por lo que mantener las cosas en privado no fue realmente un gran problema para nosotros. Sobre cómo estamos manejando la situación con mis padres ahora. Como ustedes sugirieron, hemos decidido cortar todo contacto con ellos porque realmente no necesitamos este tipo de negatividad en nuestras vidas. No les debo ninguna explicación, y ustedes tienen razón. Ellos fueron quienes eligieron no venir a mi boda. No es como si yo hubiera rechazado sus invitaciones ni nada parecido. Todavía podrían haber asistido si hubieran querido, pero pensaron que era más importante apoyar a mi hermana mientras se divorciaba por su propia culpa. Ahora, pueden afrontar las consecuencias de sus decisiones. No tengo por qué sentirme mal por ellos. Mi esposo y yo nos vamos de luna de miel en un par de días, y cuando regresemos, nos mudaremos a una casa nueva. Es un regalo de bodas de mis suegros, y fue una sorpresa total, pero llegó en el momento perfecto. Porque ahora, incluso si quisieran, mis padres no podrían molestarnos presentándose en nuestra casa, ya que nos aseguraremos de que no consigan nuestra nueva dirección. De hecho, por un tiempo, planeamos no dársela a nadie más. Probablemente solo se la diremos a algunos de nuestros amigos más cercanos, pero a nadie de mi familia por ahora. Mis suegros han sido increíblemente comprensivos con todo lo que estoy pasando con mi familia. Y después de que se enteraron de que mis padres se habían presentado en mi casa para hablar conmigo, incluso se ofrecieron a eliminar esa publicación de las redes sociales, porque ahí fue donde había comenzado el problema. Pero honestamente, esto no fue su culpa. Además, estoy casada con mi esposo y me siento orgullosa de ser parte de esta familia, no solo porque tienen dinero, sino porque son personas genuinamente buenas, y esa es una combinación muy difícil de encontrar hoy en día. Así que no tengo problema con que las publicaciones sigan ahí. Y ahora que mis padres ya se enteraron y me están acosando por esto, no tiene sentido eliminar las publicaciones, porque incluso eso provocaría chismes. Supongo que, sobre todo, no quería que mis padres pensaran que eran tan importantes que teníamos que eliminar esa publicación. Habían seguido enviándome mensajes y llamándome, pero ayer por la mañana puse fin a eso bloqueándolos. También bloqueé a mi hermana por si acaso, porque aunque ella no me había contactado todavía, sabía que mis padres comenzarían a usarla para enviarme mensajes o tener acceso a mí de alguna manera una vez que se dieran cuenta de que los había bloqueado. Para quienes preguntaban, mi hermana tampoco estuvo en la boda. Como mencioné en mi publicación original, ella y yo nunca fuimos muy cercanas mientras crecíamos, porque siempre fue algo malcriada. Y cuando crecimos, simplemente nos distanciamos ya que no estábamos obligadas a vivir en la misma casa. No es que estuviéramos peleadas, así que había sido invitada. Pero después de que se presentó la demanda de divorcio, supongo que decidió no venir. Estaba bien con eso, pero lo único que me molestaba era que mis padres decidieran que tenían el derecho de exigirme que retrasara mi boda un año entero solo porque ella se estaba divorciando, cuando ella misma había sido infiel. No sé con certeza si mi hermana fue quien convenció a nuestros padres de hacer eso o no, pero igual sabía que ella siempre tomaría el lado de nuestros padres y esperar que hiciera lo correcto sería inútil porque, después de todo, ella es igual que nuestros padres y siempre lo ha sido. En este momento, realmente no tengo contacto con nadie de mi familia, excepto con las personas que estuvieron en mi boda, por supuesto. Me mantengo en contacto con ellos y también les he pedido que me avisen si mis padres están tramando algo que podría afectarme. Hasta ahora, no he escuchado nada extraño, pero bueno, nunca puedo estar demasiado segura con ellos, porque no creo que se detengan ante nada para intentar hacerme quedar como la mala de la historia, ya que la última vez que hablamos, estaban muy serios sobre lo decepcionados que estaban conmigo. Solo espero que no pase nada mientras estoy de vacaciones porque realmente odiaría que mis padres arruinen algo que he estado planeando y esperando con tantas ganas durante meses. Sé que esperar que se queden callados y no hagan nada durante 2 semanas es mucho pedir, pero con suerte no harán nada. Actualización 2. Hola a todos. Mi esposo y yo volvimos de nuestra luna de miel hace un par de días y mientras estábamos fuera, mis padres no intentaron hacer nada. Pero supongo que eso fue solo porque estaban esperando a que regresáramos. Hoy temprano, recibí una llamada de mi suegra y sonaba bastante preocupada, pidiéndonos a ambos que fuéramos lo antes posible porque aparentemente mis padres se habían presentado sin invitación en su casa.
Ni siquiera sé cómo lograron encontrar dónde vivían, ya que mis suegros son personas bastante reservadas, pero en fin, deben haber tenido sus métodos. Ese ni siquiera era el mayor problema en mi mente en ese momento, porque lo más vergonzoso era que se habían presentado para hablar sobre mí, y lo que había hecho, y según ellos, como los adultos de la familia, necesitaban hablar sobre lo decepcionante que había sido nuestro comportamiento, para que no lo repitiéramos en el futuro. No entiendo por qué mis padres se sintieron con el derecho de comportarse así, porque soy una adulta, no una adolescente mal portada. E incluso si lo fuera, deberían haber sido ellos quienes manejaran este problema como mis padres y no llevarlo a mis suegros. Supongo que sabían con certeza que mis suegros nos contactarían y nos veríamos obligados a presentarnos, así podrían llegar a mí, y por eso eligieron ese momento específico, probablemente porque de alguna manera sabían que estábamos de luna de miel y volveríamos por estas fechas. Así que una cosa es segura, alguien en quien hemos confiado ha estado hablando con mis padres y contándoles lo que estoy haciendo, lo cual no voy a permitir, pero tendré que ocuparme de eso más tarde, ya que hoy todo se trataba de mis padres y lo que sucedió en casa de mis suegros. El hecho de que esto estuviera pasando ya era bastante vergonzoso, así que mi esposo y yo fuimos rápidamente a casa de sus padres para controlar la situación antes de que empeorara. Cuando llegamos, mis padres estaban sentados muy cómodos en su sala como si fuera su propia casa, y estaban haciendo que mis suegros se sintieran igual de incómodos, actuando exageradamente amigables, como suelen hacer. Mi suegra nos abrió la puerta, y mi suegro solo había estado sentado allí en silencio, y sonriendo incómodamente a lo que sea que mis padres estuvieran tratando de decirle. Ya que hasta ahora habían logrado mantenerse educados, decidí no hacer una escena e intenté mantener la calma también, aunque estaba realmente molesta y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no gritarles a mis padres. Les dije que realmente no estaba bien que se presentaran en casa de mis suegros así, especialmente cuando el problema que teníamos ni siquiera los involucraba directamente. Era entre mis padres y yo, así que no había razón para meter a mis suegros en esto sin motivo, y si querían hablar conmigo, podían venir a mi casa directamente y hablarlo conmigo. A eso, dijeron que ya habían intentado ese enfoque, pero no había funcionado bien, y ahora sabían que me presentaría con mi esposo si visitaban a mis suegros, por eso lo habían hecho. Me costaba admitirlo, pero tenían razón en eso. Sin embargo, realmente no importa, porque si no quería hablar con ellos, deberían respetar eso y no tratar de molestarme, especialmente dadas las circunstancias, donde siempre me han puesto en segundo lugar y ni siquiera vinieron a mi boda. Definitivamente se necesitó mucho descaro para tratar de hacerme quedar como la mala en una situación como esta, donde claramente ellos no eran las víctimas. Dijeron que habían visitado a mis suegros directamente para hablar con ellos porque sabían que vendríamos, y entonces podríamos discutir esto todos como familia y resolverlo. Así que tuve que decirles tan educadamente como pude que no tenía interés en resolver las cosas con ellos, y estaba completamente bien con no aclarar el aire ahora mismo, ya que solo quería algo de espacio de ellos. Traté de estar tranquila, pero supongo que podían notar en mi voz que estaba realmente enojada, y estaba haciendo un gran esfuerzo para no perder el control. Y entonces mis padres se volvieron hacia mis suegros y comenzaron a decir cosas como: ¿ven a lo que nos referíamos? Esto es con lo que tenemos que lidiar, y siendo raros en general. Afortunadamente, mis suegros salieron en mi defensa casi instantáneamente, y les dijeron que si necesitaba algo de espacio lejos de ellos, definitivamente tenía mis razones, y en lugar de forzar su presencia sobre mí, deberían ser respetuosos con mis límites y dejarlo estar. Mis padres estaban bastante sorprendidos cuando eso sucedió, porque no creo que esperaran que mis suegros se pusieran de mi lado. Se vieron aún más sorprendidos cuando mis suegros les dijeron que habían esperado a que llegáramos y trataron lo mejor posible de manejar esto civilizadamente, pero ahora que todos estábamos aquí, querían hacerles saber a mis padres que no creían que yo hubiera hecho nada malo. Y ahora que era parte de la familia, me apoyarían completamente en todo lo que hiciera. Si elegía no tener ningún tipo de relación con mis padres, respetarían eso también, y esperarían que ellos hicieran lo mismo si querían que yo fuera feliz. Supongo que mis padres no esperaban que mis suegros fueran tan directos después de que llegamos, y tal vez por la sorpresa, o tal vez porque no querían quedar mal con ellos por cualquier razón, decidieron irse inmediatamente sin decir palabra. Bueno, no exactamente sin decir nada. Todavía podía oírlos murmurando entre dientes, pero eso se lo guardaron para ellos mismos, afortunadamente. Después de que se fueron, nos sentamos y hablamos con mis suegros, y me dijeron que mis padres habían sido realmente extraños y pegajosos, lo cual no era sorprendente. También dijeron que habían estado tratando lo mejor posible de ponerlos en mi contra, haciéndome quedar como la mala aquí, pero no funcionó porque ya sabían toda la historia. De todos modos, después de eso, nos fuimos también, y espero que mis padres hayan aprendido su lección ahora, porque esto fue simplemente vergonzoso.
Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 3 semanas desde que mis padres se presentaron en casa de mis suegros, e intentaron ponerlos de su lado, pero no funcionó. Después de eso, realmente no pasó nada hasta esta mañana cuando mi hermana me contactó. Actualmente estamos en proceso de mudanza, así que he estado bastante ocupada, por lo que no he podido contestar el teléfono cuando ella había estado llamando. Cuando finalmente tuve tiempo de revisar mi teléfono, tenía aproximadamente 10 llamadas perdidas de un número desconocido, probablemente un teléfono temporal, y muchísimos mensajes de ella. Básicamente me decía que contestara el teléfono porque quería hablar sobre cómo estaba tratando a nuestros padres. Que estaba destruyendo a la familia, y que nuestros padres habían estado muy mal durante las últimas semanas, desde que los había humillado frente a mis suegros. Después de leer esos mensajes, me di cuenta de que este número era de mi hermana y decidí no devolver la llamada, pero no lo bloqueé porque quería saber qué más tenía que decir sobre esto. Así que le respondí por mensaje diciendo que nada de eso era mi culpa, y si realmente pensaban que lo era, entonces significaba que estaban completamente fuera de la realidad. Le dije que nuestros padres se habían saltado mi boda a propósito por ella, y que ellos mismos se habían presentado en casa de mis suegros, y se habían humillado, así que yo no era responsable de ese desastre. Después de que le respondí, me envió un mensaje muy largo diciendo que los había hecho muy infelices, y que ya estaban teniendo un momento difícil lidiando con el hecho de que ella estaba pasando por un divorcio, aunque ella realmente no había engañado a su esposo. Pero a pesar de eso, él la estaba acusando y ya estaban teniendo un momento difícil, y encima de eso, yo decidí añadirle más. Me llamó insensible, egoísta y otras cosas, pero solo le dije que esta familia necesita una seria lección sobre cómo asumir responsabilidades. Y me alegro de que todos estén enfrentando las consecuencias de sus acciones ahora mismo, porque es muy necesario que aprendan que no pueden salirse con la suya en todo. Y luego añadí que especialmente ella, de todas las personas, necesitaba saberlo. Obviamente, me estaba refiriendo al hecho de que ella había engañado a su esposo, y aún así estaba actuando como si fuera inocente, así que naturalmente se enojó mucho por eso y empezó a descargar su ira contra mí, insultándome por mensajes de texto. Y fue entonces cuando supe que ya era suficiente. Así que bloqueé ese número y volví a ignorarlos por completo. Y ahora nunca más les voy a responder porque esta fue la última conversación que tenía que tener con cualquiera de ellos. He dicho todo lo que tenía que decir. Actualización 4. Hola a todos. Ha pasado casi un año desde que me casé, y pensé en compartir una pequeña actualización para contarles lo que ha pasado. No he tenido contacto con mis padres desde que me mudé, y ha sido un gran alivio. Y hace poco también logré descubrir quién exactamente le había estado contando a mis padres lo que estaba haciendo en ese entonces. Era uno de mis primos quien había estado hablando con mi hermana, y ahora he cortado relación con ellos. De hecho, eso fue lo que me hizo acordar de publicar aquí. Al parecer, este primo también era bastante cercano a mi hermana, y simplemente no pudo evitarlo porque pensaba que estaba haciendo algo bueno al tratar de ayudar a reconciliar a la familia. De todos modos, ya no hablamos con ese primo y tampoco tenemos nada que ver con mi familia aparte de las pocas personas en las que confío. Por lo que sé, mi hermana decidió mudarse a otra ciudad solo un par de meses después de que su divorcio se finalizó, y mis padres también decidieron finalmente vender su tienda para poder mudarse con mi hermana y empezar algo nuevo. Honestamente, les deseo lo mejor solo para que puedan seguir manteniéndose alejados de mí. No estoy segura de cuánto tiempo más podré mantenerlos alejados porque mi esposo y yo estamos planeando formar una familia, y estoy segura de que una vez que anuncie mi embarazo, volverán a aparecer. Pero ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Por ahora, solo estamos haciendo planes. Mi esposo y yo hace poco celebramos nuestro primer aniversario juntos, y estamos muy felices con nuestras vidas, y también estamos emocionados por convertirnos en padres pronto.